Buenos días, tengan todos. Gracias por estar de nuevo en esta clase sobre el profeta Jeremías, que arriba hoy a la clase número 7, que corresponde a los capítulos 21 al 29. Como siempre, vamos a hacer una oración para darle inicio, pues, a este estudio de la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias de nuevo porque tú nos ayudas y nos guías. De corazón, Padre, te pedimos que esta palabra que hoy vamos a estudiar tenga esa productividad en nuestro corazón, produzca frutos a ciento por uno, nos revele, nos instruye, nos promueva a los cambios que necesitamos, oh Dios. Siempre confiamos en ti, en tu misericordia y en tu Espíritu Santo, Padre. Y gracias una vez más por darnos este momento tan especial. Y bendice a todas las personas que van a tener la posibilidad de escucharnos. En el nombre de Jesús queremos darte gracias. Amén y amén. Y también, como siempre, en nombre del Instituto Bíblico Internacional de Texas, le damos pues esta cordial bienvenida y vamos a comenzar compartiendo, como siempre, nuestra diapositiva relativa al estudio. Ya la tenemos en pantalla. Allí está. Curso sobre el libro del profeta Jeremías. Mi nombre es Alirio Ortega. Mi dirección de correo electrónica para responder cualquiera de sus inquietudes o preguntas. Estamos a la orden. Igualmente, todas las tareas y todo lo que tiene que ver con las actividades del curso pueden escribir al Instituto Bíblico Internacional de Texas para encontrar pues la evaluación correspondiente a ella. Y comenzamos. Pues esta era la clase número 7, el video número 1. Aunque son varios capítulos, ¿verdad? 9 en total, los que vamos a estar leyendo hoy, del 21 al 29. Hemos querido pues condensar los eventos más importantes narrados allí, la parte profética, la palabra profética más importante, y pues vamos a hacerlo desde ya. Los capítulos 21 al 29 contienen las advertencias y exhortaciones a Judá en su tercera parte. Comúnmente siempre hay una especie de regreso a los temas principales que aborda el libro del profeta Jeremías. Está pues el anuncio del juicio, el llamado al arrepentimiento, a la restauración de la nación. Entonces, comenzamos pues teniendo una lectura de nuestro software bíblico en el capítulo 21 del profeta Jeremías. Vamos a leerlo. Dice: palabra de Jeremías, de Jehová que vino Jeremías, cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonía, hijo de Maasías, para que le dijese: consulta acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de nosotros. Y Jeremías les dijo: diréis así a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia, y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor, enojo e ira, y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en manos de sus enemigos y de los que buscan sus vidas. Y él los herirá a filo de espada. No los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová, y aquí yo pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá de espada, de hambre o de pestilencia.
Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que los tienen sitiados vivirá, y su vida le será por despojo. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En manos del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Y a la casa del rey de Judá dirás: oíd palabra de Jehová, casa de David. Así dijo Jehová. Casa de David, así dijo Jehová. Haced de mañana juicio y librad al oprimido de la mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda, y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Y aquí yo estoy contra ti, moradora del valle y de la piedra y de la llanura, dice Jehová, los que decís: ¿quién subirá contra nosotros y quién te entrará en nuestras moradas? Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque, y consumirá todo lo que está alrededor de él. Y pues, obviamente, esta palabra está dirigida al rey Sedequías. Ya Jeremías había sido testigo de la primera deportación, que vino pues a cargo del rey de Babilonia. En su primera fase, eso ocurrió en tiempos de Joacim. Y durante esta deportación, pues, parte de la nobleza y de las clases trabajadoras, de las clases que manufacturaban, de las clases que tenían en cierta forma las hegemonías en el pueblo, pues fueron llevados cautivos. Sedesquías, al igual que en otro tiempo, el rey Ezequías aspiraba como a una intervención divina, y de hecho repite el modo del tipo de consulta que se hizo con el rey Ezequías en tiempos de Isaías, quizás esperando una intervención milagrosa como sucedió en los días de Ezequías. Pero a diferencia de Ezequías era un hombre justo y recto. Sedequías no. Sedequías, igual que todos los hijos de Josías, hasta él, eran malos según el criterio de Dios. O sea, tenían sed de poder, sed de riquezas, explotaban a los pobres, hacían la injusticia, cometían inmoralidad, participaban en idolatrías. Todo lo contrario a la actitud del rey Ezequías. La palabra de Yahvé se presenta muy firme en cuanto a lo que Dios ha de hacer con la nación. Obviamente, con todas las imágenes que emplea, pues es una forma de decirle a ellos y al pueblo de que es tiempo. Es como una especie, recuerde que la forma de hablar de los profetas era dura para provocar un cambio, y ese cambio está siendo, como quien dice, expuesto al final del capítulo 21, donde Dios dice qué es lo que realmente Él quiere, aunque las palabras son duras, ¿verdad? Y parecen pues muy firmes. Dios en el fondo está esperando ese cambio. Y si esto no llegara a ocurrir, pues el asedio y la desolación sería prácticamente inevitable. Son las respuestas que Dios está transmitiendo al rey Sedequías. Sedequías pues intenta como último recurso ante la inminente invasión, pues consultar la palabra de Dios para ver qué dice en torno a ello. Alguien preguntaría, bueno, ¿y por qué no consultó a los sacerdotes y a los falsos profetas? Porque quizás todo este tiempo que ellos han estado diciendo paz, 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 pues
pues asegurando algo, bien sea porque están tramando alguna especie de alianza o esperan ayudas extranjeras. Y como esto no ha llegado, en cierta forma, quizás les inspira confianza a ellos de sus o dichas alianzas. Pero la realidad es que los ejércitos caldeo-babilónicos están pues listos para entrar, y esta es una profecía que quizás corresponde a los días y es así, a los días de Sedequías, poco antes, o digamos así, meses antes quizás, de la incursión de Nabucodonosor sobre la ciudad de Jerusalén. La palabra de Dios es fuerte, ha sido profetizada, ha sido dada, y Dios pues está esperando una actitud de cambio de parte de la realeza, pero esta actitud no aparece. Proseguimos pues con el capítulo 22 del libro del profeta Jeremías, y vamos a hacer su correspondiente lectura. Así dijo Jehová: desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra. Y di palabra de Jehová. Oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entras por estas puertas. Así ha dicho Jehová: haced justicia y juicio, librad al oprimido de la mano del opresor, y no os engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Era obviamente cosas que estaban sucediendo, una explotación tremenda para conseguir pues esta posición económica, sin importar pues lo que pasara con las personas que sí eran objeto de esa explotación. Y al contrario del oráculo anterior, donde primero se anuncia juicio y después se hace un llamado, aquí en esta sección se comienza con el llamado. Y dice: porque si efectivamente obedecieres esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en caballos y en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyeres estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Oír o no oír, tema de los profetas, en especial en Isaías y en Jeremías. Porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá: como Galaad eres tú para mí, como la cima del Líbano. Sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y mucha gente pasará junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero: ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá: porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y le sirvieron. Y claro, y también está incluido todo lo que en el principio se esboza. Recuerden que comúnmente la idolatría desencadena la mayoría de los pecados que afectaron la casa de Israel. No lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar, no volverá más aquí, sino que morirá en un lugar donde le llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Pues es una alusión a las profecías que se cumplieron con respecto al rey Joacás, que fue el primer rey que se sentara en el trono después de Josías. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole salario de su trabajo. Pues de nuevo se hace una alusión a la opresión social que existía en ese tiempo, que dice: edificaré mi casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de berbellón. Reinarás porque te rodeas de cedro. No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Es una alusión al rey Josías.
Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dijo Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer extraño. Aquí pues se están esbozando las características principales en el corazón de los reyes que se sentaron posteriormente en el trono de Josías. Y en el 22:18 habla de uno de ellos, que sería el sucesor de Joacás, porque Joacás fue tomado por Faraón Necao, llevado a Egipto cautivo, y allí en Egipto murió. Y dice el 18, por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Josías, hijo de Josías, rey de Judá, no lo llorarán diciendo, ay hermano mío, ay hermana mía, ni lo lamentarán, diciendo, ay Señor, ay su grandeza. En sepulcro de asno será enterrado, arrastrándole y echando fuera de las puertas de Jerusalén. Sube al vino, al Líbano y clama, y en Basán da tu voz y grita hacia todas tus partes, porque todos tus enamorados son destruidos. Te he hablado de tus prosperidades, mas dijiste, no iré. Ese fue tu camino desde tu juventud, que nunca oísteis mi voz. A tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Es importante pues esto, porque los pastores pues era la clase dirigente, la clase pues que tenía el poder de hacer los cambios importantes. Estamos hablando de la nobleza, de los sacerdotes, de los profetas y de la clase que manufacturaba los recursos. ¿Okay? Y pues ellos tenían la posibilidad de hacerlo, pero pues en virtud de que ellos no tenían esa disposición, pues ellos no tendrían a quien pastorear cuando fuesen llevados cautivos. Y tus enamorados, para hablar de las naciones que les rodeaban a ellos, con los cuales hicieron alianzas en pro para enfrentar el dominio babilónico, pues estas alianzas se cayeron cuando el propio Nabucodonosor pues comenzó las conquistas de los pueblos alrededor de Canaán, y ya su padre Nabopolassar había entrado camino a Egipto para conquistar pues la nación, y ya no había en quien apoyarse, ni en Asiria, ni en Egipto, ni en las naciones pequeñas que rodeaban pues el territorio de Judá, o sea, lo que llaman sus enamorados, porque también muchos de ellos fueron llevados cautivos. Dice el 23, habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros, ¿cómo gemirás cuando te vinieran dolores, dolores como de mujer que está de parto? Vivo yo, dice Jehová, que Siconías, hijo de Joacim, o Jeconías, o hablando de Joaquín, pues, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en manos de los que buscan tu vida y en manos de aquellos cuya vida temes. Sí, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos. Y te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio luz, a tierra ajena, que no naciste, y allí moriréis. Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada, es un trasto que nadie estima, porque fueron arrojados de él y su generación y echados a tierra que no conocía. Tierra, 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 oye palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, escribí lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada prosperó sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de sus descendientes logrará centrarse sobre el trono de David, ni reinar sobre la casa de Judá. Vemos pues que en esta sección se enfocan en modo general dos grandes cosas. Número uno, lo que Dios quiere que haga la casa de David y el pueblo en general. Es una petición pues que Dios hace desde el principio
aludiendo a los cambios que se necesitan para andar conforme a la ley que él mismo le dio al pueblo de Israel. Y en virtud de que esto no sucedía, siendo la casa de David, la clase que por excelencia gobernaba y de donde emanaban todas las decisiones principales, pues en virtud de que esto no sucedía, y no sucedió ni en los días de Joacim, mucho menos en los días de Joaquín, que su reinado fue breve, corto, llevado cautivo a Babilonia y murió allá, ciertamente como la profecía lo señala, y ningún hijo de él se sentó sobre el trono para reinar, sino que un hermano de él, Sedequías, asumió pues el trono de Judá. Esto lo hizo por 11 años, siendo tributario del rey Nabucodonosor. Avanzamos hacia el capítulo 23. Avanzamos hacia el capítulo 23. Dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis rebaños, dice Jehová. De nuevo una alusión pues a las clases que dominaban. El rey era considerado el pastor por excelencia de la nación, bien sea también sus príncipes, consejeros, la nobleza. La nobleza estaba formada pues por la alta sociedad de la época, que incluía a las personas que eran los propietarios de los recursos y los terratenientes de los campos, pues, de las tierras donde se producía la mayor parte del alimento de la nación. También estaba la clase sacerdotal, que era la encargada pues de conducir la fe del pueblo, y en los días de Josías estaba surgiendo otra clase pues que se apoyaba en la clase sacerdotal para explicar la ley al pueblo, que eran los escribas. Más adelante la evolución de los escribas se convierte en una fuerte tendencia en Israel, y también los profetas. Pues estos son las personas a quienes Dios señala que han destruido y dispersado a las ovejas de sus rebaños, dándoles falsas esperanzas. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersaste mis ovejas y las espantaste, y si no las habéis cuidado, he aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán más, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como un rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Vemos pues que en medio de este anuncio, de este oráculo, donde se le está hablando a los responsables de la conducción espiritual del pueblo, puesto que ellos no han hecho lo que debieron hacer para que el pueblo siguiese fielmente los designios divinos, pues Dios les va a castigar. Pero no quiere dejar sin esperanzas al pueblo, sabiendo pues que la mayoría era inocente de esta situación por cuanto no habían sido instruidos correctamente. Y Dios pues les habla en palabra profética de que va a poner sobre ellos pastores que los apacienten, y vendrá pues uno como David, un rey, el cual será el pastor principal de la nación. Y en sus días pues Judá e Israel, para hablar de la nación en conjunto, serán librados, serán salvados. Y pues uno de los nombres que ha de tener este rey es Jehová justicia nuestra, o Yahvé justicia nuestra, Yahvé Sid, que en hebreo. Por tanto,
Dice el verso 7, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová, que hice subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado y habitarán en su tierra. Pues el dicho habría de cambiar, siempre se hace alusión del Dios que sacó al pueblo de Egipto. Esta vez se dirá el Dios que nos trajo, pues que nos sacó, que nos liberó, como en un segundo éxodo, pero en este caso de la cautividad asirio-babilónica. Primero de los asirios, porque Israel, reino del norte, fue llevado cautivo a esas tierras y pues Judá había sido llevado cautivo a Babilonia. Y dice el verso 9, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre quien dominó el vino delante de Jehová y de sus santas palabras, o sea, aterrado, sin equilibrio por causa de las duras palabras que Dios está profetizando. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición de la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos y aún en mi casa hay maldad. Hablando pues del templo en Jerusalén sobre el cual los hijos de Israel habían puesto casi todas sus esperanzas por considerarlo casa de Dios. Pero la estructura no es la casa, sino quienes la conforman y quienes conformaban en ese momento, o mejor dicho, quienes realizaban en ese momento los servicios sobre la casa de Dios y la habitaban, eran los hombres que están siendo denunciados aquí. En este caso especial, los sacerdotes que ministraban en el templo, responsables de que la fe de Israel fuera más firme. Por tanto, su camino será como resbaladero en la oscuridad. O sea, obviamente una expresión fuerte, porque en un camino oscuro, pues, tropezarse con algo que produzca un resbalón podría ser fatal si hay escalinatas o si sencillamente se llegase a dar un mal golpe. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterio y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese en su maldad. No fueron ellos todos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí yo les hago comer angelos, o sea, amargura, y les daré a beber agua de hiel, otra imagen para la amargura, pues en este caso para la angustia y la amargura del corazón que había de venir, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre la tierra. O sea, hubo una falta de conversión, pero asimismo había como una inclinación cultural hacia lo que se realizaba en el templo. Pensaban que se apaciguaba la ira de Yahvé yendo al templo, pero ellos seguían con sus caminos, lo cual era un acto hipócrita. Aparte de eso, que también se inclinaban su corazón hacia dioses ajenos, como está en otras partes pues descrito. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con esperanzas vanas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Y en ese sentido, pues, comprendemos por qué Dios fue tan duro en el castigo contra aquellos que profetizaron indebidamente, porque conociendo quizás todos
lo que la ley señalaba, no advirtieron acerca de las cosas que la propia ley indicaba que había de suceder si el pueblo no permanecía fiel. Al contrario de su propio corazón, pensaron que nada vendría, y es muy probable que pensando como en tiempos de Isaías, mucha gente, que Dios sería apaciguado a través de la multitud de sacrificios, cosas que ellos nunca llegaron a entender hasta que llegó precisamente el castigo. He aquí, dice el verso 19, que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada sobre la cabeza de los malos no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, lo habrían hecho volver de su camino y de la maldad de sus obras. O sea, si ellos hubieran inquirido perfectamente en la ley del Dios de Israel, pues escuchando atentamente lo que Dios quería, hubieran sabido del secreto de Dios y hubieran afinado bien sus oídos espirituales. Pero ellos se confiaron en otra parte, en otra cosa. ¿Soy yo Dios de cerca solamente y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en los escondrijos que yo no vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Pues es una alusión a lo que pensaba, que Dios se había alejado, estaba lejos, y que pues no habría una intervención, no habría que temer nada de lo que viniese como castigo. Pero piense las respuestas divinas. ¿Hasta cuándo esto estará en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su pueblo? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero a modo de sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera sueño, cuente el sueño, y a quien fuere mi palabra, cuente mi verdadera palabra. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Se parece, pero no es lo mismo. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. O sea, es dura y tiene ese efecto purificador cuando uno pues la asume en el corazón. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas, y dice, él ha dicho. Y aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntara este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Entonces él le dirá, esta es la profecía, os dejaré, así había dicho Jehová, y al profeta, al sacerdote, o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero, cada cual a su hermano, ¿qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras de Jehová, Dios viviente, el Dios nuestro, y así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová y qué habló? Mas si dijeres profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijisteis esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviados a decir, no digáis profecía de Jehová, por tanto de aquí yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia de vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que borrará el olvido. Es duro las palabras contra los pastores de Israel.
Ellos tenían pues la misión de dirigir al pueblo, de buscar a Dios en lo secreto, de considerar sus caminos, sus leyes, todos los principios que están allí, cómo Dios está dispuesto a bendecirlos, pero también a maldecirlos si ellos no cumplen con los preceptos divinos. Y se confiaron pues en otros aspectos de la ley que tenían que ver con el sistema de sacrificios, pues, porque el pueblo no dejó de ir al templo a servir en ese sentido religioso, pues llegaron a comprender mal la fe israelita creyendo que Dios podía ser apaciguado, como los ídolos paganos, mediante sacrificios. Y la vida que Dios estaba pidiendo, una vida recta, una vida pues que fuera conforme a su palabra y a su propósito, estaba ausente de ellos y solamente estaban aupando pues el enriquecimiento indebido de las clases poderosas y la corrupción moral de la clase dirigente no se deja pues sin castigo. Se habla también sobre lo que ha de sucederles a ellos por cuanto olvidaron pues el precepto divino, el precepto de Yahvé. Avanzamos hacia el capítulo 24. Y el capítulo 24 pues nos trae un oráculo del profeta Jeremías, habiendo sucedido ya la primera deportación. Dice, después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y a haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, con brevas, y la otra tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y yo les daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán, por maldición, a todos los lugares donde los arrojé, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di y a sus padres. El profeta describe las dos clases de judíos. Las de los deportados con el rey Joacim en el 598 y la que permaneció en Palestina con Sedequías hasta el 586 a.C. La suerte de los primeros era mejor, ya que podrán volver a su patria, mientras que la de los segundos era irremediable, ya que están condenados al total exterminio. De la deportación y del castigo sucedido en los días de Sedequías, estamos hablando de la segunda deportación. Hay autores que hablan hasta de 3 deportaciones. Nosotros estamos hablando de la segunda deportación, la que sería la deportación de Sedequías y de todos los nobles y todos ellos, pues esos eran la generación malas, que de malas no servían, tan malos que no servirían para nada. Pues. Y de esa deportación solamente quedaron los pobres, muy pobres, en la tierra, de tal forma que cuando llegaron, pues, pasados los 70 años,
de la profecía de Jeremías, cuando llegaron los deportados, se dieron cuenta que la tierra estaba habitada por gente pues que era muy pobre, y ellos comenzaron pues de nuevo a levantar la nación. Esto que estamos viendo, la visión es muy parecida en cuanto a materia de lo mismo a lo que está en Amós capítulo 8, versos 1 y 2. Este carácter visionario no es raro en Jeremías, pues ya en la inauguración de su ministerio profético nos explica su futura misión bajo el símil del almendro florido y de la olla humeante. Siempre hay estas dos cosas, pues. Algo que florece y algo que viene con juicio o con castigo. Vemos las dos casas de Israel, vemos las dos cestas de higos en el templo que representan dos secciones pues, de la casa de Judá. Una que aunque deportada igualmente por causa de todas las cosas y de los pecados, pues existía en el corazón de ellos la disponibilidad para analizar y cambiar. Un ejemplo típico fue Daniel. Daniel fue de los deportados en los días de Joacim. Y seguro, Daniel era de la nobleza, porque dice del linaje de los príncipes de la casa real. Entonces, Daniel pertenecía pues a la descendencia de David, de los príncipes, y cuando fue traído con sus compañeros, Daniel dice la escritura que propuso en su corazón no contaminarse. O sea, ya Dios, durante todo lo sucedido en la desolación, en el cautiverio, en el castigo, hasta llegar a Babilonia y ver la terrible humillación que estaban sufriendo, pues en el corazón de Daniel se había producido ya uno de estos cambios que Dios estaba profetizando. Pues todas las cosas por las que ellos habían sido transportados a Babilonia y sometidos a tremenda humillación no podían repetirse en Babilonia, aunque fuera por decreto de un rey. Por eso es que vemos que en Daniel capítulo 1, verso 8, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey que previamente pues era ofrecido a los ídolos, o era elevado en acción de gracias a los ídolos babilónicos. Y Daniel pues no quería hacerlo, aparte de que es muy probable que esta comida no estaba preparada conforme a las normas establecidas, o quizás había animales que eran considerados impuros para los judíos, y Daniel pues no quería ya seguir pecando de esa manera como lo hacía cuando estaba entre los príncipes de Judá. Y esto es un ejemplo pues del cumplimiento de esta profecía. Hijos buenos. Avanzamos en el capítulo 25, capítulo 25 al 29, son un resumen profético de lo que ha de suceder en tiempos de Joacim y Sedequías como reyes de Judá. Si nosotros estamos notando, observan que las profecías, los oráculos, no tienen un orden cronológico, ya eso lo habíamos explicado anteriormente, pero aquí es más notorio porque de repente habla de cosas que van a suceder en los días de Joacim, se hacen alusiones a pocas cosas en los días de Joacás, se hace alusión muy poco a los días de Josías, se habla sobre todo de lo que había de suceder en los días de Joacim y Sedequías, porque ellos son el marcador pues de lo que habría entre una deportación y la otra, y los diferentes tratos que había de tener Yahvé entre ambas deportaciones. En una se anuncia juicio y restauración, y en la otra se anuncia juicio y exterminio, dejando solo Yahvé a los más pobres en la tierra para no raerla del todo. Y vamos pues a leer algunos pasajes de los capítulos 25 al 29. Fíjense, palabra de Jehová que vino Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Joasías, rey de Judá, el cual era el año primero del rey Nabucodonosor.
de Babilonia, la cual habló al profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este año, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí la palabra de Jehová, y he hablado desde temprano sin cesar, pero no oísteis. 23 años computados desde el punto de vista de la forma como los hebreos contaban el tiempo en sus meses lunares, pues 23 años hablando Dios a través de este hombre, anunciando lo que había de suceder, anunciándole a las clases que dominaban, a los profetas, a los sacerdotes, a la nobleza, a la realeza. Pero fíjense lo que pasó: no oyeron. Y envió a Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestra mano, y no os haré mal, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mis siervos, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones alrededor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz del desposado, la voz de la desposada, del ruido del molino y de la luz de la lámpara, y todas estas tierras serán puestas en ruinas sin espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y las convertiré en desierto para siempre. Parte de esta profecía también se narra en el profeta Isaías, aunque pues en modo de la perspectiva profética. Pues. Y lo traeré sobre esta tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos, conforme a la obra de sus manos, porque así me dijo Jehová Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones, las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellos. Y tomé la copa de la mano de Jehová, y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruina, en escarnio, en burla y en maldición, como hasta hoy, a Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo el pueblo, y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz, a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón y al remanente de Asdod, a Edom, a Moab, a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están de este lado del mar, a Dedam, a Tema y a Bus, y a todos los que se raspan las sienes, a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto, a todos los reyes de Sinri, a todos los reyes de Lan, a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y el rey de Babilonia beberá después de ellos. O sea, la copa de la ira sobre todas las naciones también la ha de beber el rey de Babilonia. Les dirás pues: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: bebed y embriagados y vomitad y caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirá: así ha dicho Jehová de los ejércitos: tenéis que beber,
porque aquí que a la ciudad en la cual he invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. Vosotros seréis absueltos, no seréis absueltos, porque espada traigo sobre los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagaderos cantará contra ellos todos los moradores de la tierra, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones, Él es el juez de toda carne, entregará a los impíos espadas, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: es aquí que el mal irá de nación en nación, y de grande tempestad se levantará a los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día de un extremo de la tierra hasta el otro, y no se endechará más, y se recogerán y serán enterrados como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Esto nos recuerda pues uno de los oráculos dichos contra los hijos de Judá, pues a causa de la ira que ellos despertaron el Dios verdadero al dejar la ley de Él. Y por lo tanto, si Dios ha de traer el juicio sobre ellos que tenían la ley, pues también lo ha de traer sobre aquellas naciones que Dios usó para traer el juicio, porque estas naciones también cometieron atrocidades que son abominaciones delante de Dios, y pues no habían de quedar sin castigo, y se enumeran pues las naciones, y es lo que Dios está hablando. Dios usa una nación y luego a otra y luego a la otra para traer juicio sobre estas naciones. Y así lo hizo también con la casa de Israel, y no lo hubiera hecho si hubieran permanecido fieles, pero ellos escogieron otras cosas. El 34. Aullad pastores y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores, y escaparéis de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos, y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guardia, pues asolada fue la tierra por ellos, por la ira del opresor y por el furor de su saña. Vemos entonces la mano de Dios, en este caso, sobre la nación de Israel y sobre todas las naciones, de los cuales Dios había prometido que los había de llevar, pero estas naciones también serían juzgadas. Algo importante que está señalado y que se hace alusión pues en estas palabras proféticas es a los 70 años que han de estar los hijos de Israel cautivos. Esta es la palabra profética del tiempo de Dios para el castigo de la nación. Una vez cumplido el tiempo de Dios del castigo de la nación, Dios ha de castigar a la nación que los llevó cautivos, en este caso Babilonia, pues, y ellos regresarán a la tierra que Dios había prometido a sus padres. Y efectivamente ocurrió de esa forma, cuando en el año primero de Ciro, rey de Persia, pues Dios puso en el corazón de este rey, tal como había sido profetizado por Jeremías, el regreso de la nación a su tierra. De igual forma, los capítulos 26 al 29 contienen palabras semejantes. Por ejemplo, ya leyendo el capítulo 26, yo les invito a que lean completamente los capítulos 26 al 29 para que vean que estas cosas que se están señalando son así. Dice Jeremías 26, verso 1: en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová, y habla a todas las ciudades de Judá, que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé a hablarles. No retengas palabras. Quizás oigan y se vuelvan cada uno en su mal camino,
y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender las palabras de mis siervos los profetas, aquí yo envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones. Y los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo oyeron hablar a Jeremías estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron un mano diciendo, de cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Ya Jeremías lo había expuesto en el capítulo 7 y lo reitera en los días de Joacim. De nuevo, en la casa de Dios, alertando al pueblo, exhortándolo a que cambie de corazón para que Dios pues no envíe sobre ellos todo lo que él pensaba enviar, porque así estaba pactado, así estaba escrito en la ley. Pero al contrario, el pueblo escuchó todo esto pues pensando que la ira de Dios se apaciguaba cada vez que ellos venían al templo a adorar y que sus pecados eran perdonados y etcétera, etcétera, y ellos podían seguir haciendo de las cosas que pues pensaban que tenían libertad de hacerlas. Vino la palabra de Jehová, y aunque esta palabra de Jehová a Jeremías fue firme, pues la gente no le gustó y sencillamente pretendieron matar al profeta Jeremías. Dice el verso 11, entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad, todas las palabras que me habéis oído. Mejorad vuestros caminos y mejorad vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Es prácticamente como una especie de repetición, de reiteración de lo que Jeremías había ya profetizado en el capítulo 7. Mejorad vuestros caminos y mejorad vuestras obras. Verso 14. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos, haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabéis de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijeseis todas estas palabras en vuestros oídos. Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas, ¿no ha incurrido este hombre en pena de muerte? Porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, Miqueas de Moreset profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá no temió a Jehová y oró en presencia de Jehová? Y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan grande mal contra nuestras almas? Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriath-Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle, entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acor, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim,
el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías, para que no lo entregase en las manos del pueblo para matar. Vemos pues cómo se confabula la gente hipócrita, religiosamente hablando, contra los hombres de Dios, que hablan la verdad. Sin embargo, siempre hay quienes escuchan y meditan y piensan, este hombre nos ha hablado. Este hombre nos ha hablado, y procuran pues el favor del rey para con Jeremías, trayendo a la mente de toda la audiencia allí presente los dos casos, uno de Miqueas y el otro de Urías. Sin embargo, uno en tiempos de Ezequías, siendo el rey Ezequías benévolo, pues, oyendo las palabras de Jehová, decidieron pues oír lo que Dios había dicho a través de este hombre. Pero en el caso de Urías, que profetizó también en los días de Joacim, o sea que era contemporáneo con el profeta Jeremías, no sucedió así. Aunque él huyó a Egipto, lo mandaron a traer de Egipto, lo trajeron, y estando ya en Judá, pues le dieron muerte y pretendían hacer lo mismo con el profeta Jeremías. Capítulo 27. Otra vez de nuevo una palabra en los días del reinado de Joacim. Dice, en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Una representación profética, dramática. Y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón por manos de los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora he puesto toda esta tierra en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que les sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y las reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación, al reino que no sirviese a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiera su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos profetizan mentiras para alejarlos de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que sometiere su cuello al rey, al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servirle a él y a su pueblo y vivir. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová, de la nación que nos sirviere al rey de Babilonia? No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentiras. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis, y vosotros y los profetas que os profetizan. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé, diciendo, así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan, diciendo, he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentiras. No lo oigáis, servid al rey de Babilonia y vivid.
porque ha de ser desolada vuestra ciudad o esta ciudad. Y si ellos son profetas, y si están con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de las columnas del estanque, de las bases y del resto de utensilios que quedan en esta ciudad, que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y Jerusalén. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová, en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán transportados y allí estarán hasta el día de hoy, en que yo os visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Es un anuncio profético en los días de Sedequías que los profetas daban, pues, supuestamente para brindar esperanza de que aún los utensilios de la casa de Dios iban a regresar, mas no era así. Dios está exhortando a la nación a someterse al yugo del rey de Babilonia, y no solamente es un mensaje para la nación, sino para las naciones que les rodean, a ellos, las naciones pequeñas de Canaán. Se les exhorta también a que no hagan caso a los adivinos ni encantadores, sino que escuchen la voz del profeta de Dios. Recuerden que los profetas eran aún prestigiosos en esas naciones extranjeras. Y le dicen, no presten atención tampoco a los profetas ni a los sacerdotes de Judá. O sea, para que reconozcan en las palabras de Jeremías la voz de un auténtico profeta de Dios, porque Nabucodonosor se acerca de acercar a la nación, ya ha llevado cautivo al rey Joacín, a su hijo y a sus descendientes, pues, y al resto de los nobles, y se ha llevado parte de los vasos de la casa de Israel. Pues si ha hecho esto, ¿no creen que va a seguir haciéndolo? Pues ustedes se escaparán. Yo les recomiendo, dice Jeremías a ellos, hablando del nombre de Dios, que se sometan al yugo del rey de Babilonia para que nos vaya bien, pero ellos no quisieron escuchar, no quisieron oír. Vi un episodio relacionado con uno de los profetas que profetizaba a favor de la causa de la alianza que Sedequías estaba armando con las otras naciones. Y dice, aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, el mes quinto, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así dijo Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová, confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de volver a Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora estas palabras que yo hablo en tus oídos y en los oídos de este pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé
el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ve y habla a Ananías, diciendo: así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ello haré yugos de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado a las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: y aquí yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes 6. Vemos pues en este capítulo una confrontación de la palabra dicha de Jehová, dicha de Jehová por medio del profeta Jeremías, cuando hizo la dramatización del yugo. Pues en este capítulo, continuando pues la unidad con el capítulo 27, perteneciente a un mismo escenario, a un mismo oráculo, pues Dios está hablando pues por medio del profeta Jeremías, de que sencillamente él tomó la determinación de someter todas las naciones bajo el yugo de Nabucodonosor, y explica que esto ha de ser así en el tiempo que él ha señalado, hasta el tiempo que él ha decidido, y luego enviará otra nación contra él para aplicarle la misma medicina. Un profeta llamado Ananías dice que esto ha de suceder en 2 años y no en 70, como lo había dicho el profeta Jeremías, y que Jeconías o Joaquín pues volvería a Judá a instalarse. Y Jeremías dice: pues esto no será así, porque la palabra que Jehová había hablado a través de Jeremías era firme. Y Jeremías le dice: pues mira que tú quebraste yugo de madera que portaba Jeremías para hacer su representación dramática. Pues ya había decidido colocar yugos de hierro, porque con mano dura Nabucodonosor había de someter a los pueblos, porque era lo que Yahvé había decidido, para dar castigo debido a cada una de las naciones por sus pecados, incluyendo a la nación de Judá. Finalmente, pues, llegamos al capítulo 29. Dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edifica casas y habitadlas, y planta huertos, comed del fruto de ellos. Casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad, la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz vosotros tendréis paz. Fíjense, Yahvé le está diciendo al pueblo que ya ha llegado allá, que está instalado, y que Yahvé en cierta forma les ha dado un corazón nuevo,
para que ellos pues sirvan al Dios viviente de corazón. Les está dando instrucciones para que ellos no dejen de hacer lo que han de hacer en su cotidianidad, puedan multiplicarse para que en los 70 años haya pues una generación también grande, nueva, que pueda servir a Dios y regresen en paz. Así que mientras vivan allí, oren por esa ciudad y procuren su paz, porque en su paz ellos iban a tener paz. Dice el verso 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque seguramente había entre ellos hombres de entre los profetas que se levantaban y decían: Dios ha dicho que dentro de 2 años regresaremos, y a lo mejor algunos enviaron esas palabras allá mediante correspondencia, las oyeron a Ananías y ellos pensaron: bueno, vamos a confirmar esto, y etcétera, etcétera. Esto pudo haber sucedido, pero Dios dijo lo siguiente: falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envíe, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios quería hacer el trabajo con ellos, empezando desde la propia cautividad, para que cuando ellos regresasen con toda la generación nueva, pues ellos puedan estar con una disposición correcta y con el deseo de cumplir los designios que el propio Yahvé les había trazado. Y seré hallado por vosotros, el verso 14, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mas habéis dicho: Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así dijo Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David, y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: y aquí yo envío contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Hay como una especie de continuidad lógica entre esta profecía y la profecía que vimos anteriormente en el 26 sobre los higos. Dice: y los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición, espanto y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Entre las cuales os he arrojado. Fíjense, aunque los profetas están supuestamente hablando en nombre de Dios desde Babilonia sobre cosas que han de acontecer entre ellos para regresar a la tierra que todavía está corrompida a causa de la maldad que hay en ellos, como la imagen de los higos que fueron profetizados en el capítulo 24, pues Dios aquí les está diciendo que ellos, esos higos son tan malos, esa generación, ese grupo de creyentes, ese grupo de personas que quedaron allá tenían que ser quitados de la tierra, para que Dios pudiese instalar en la tierra, al cabo del tiempo que Dios había señalado, una generación nueva que de verdad sirviese a Dios con verdadera disposición en el corazón. Y dice el verso 20: oí pues palabra de Jehová todos los transportados que envía de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías,
que os profetizan falsamente en mi nombre, he aquí que yo los entrego en manos del rey de Babilonia, y él los mandará delante de vuestros ojos. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición, diciéndote: póngate Jehová como Sedequías y como Acac, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia. Porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre, palabra que no les mandé, la cual yo sé y testifico, dice Jehová. Y a Semaías de Neelán hablarás diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, el sacerdote Sofonías, hijo de Masías, todos los sacerdotes, diciendo: Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar de Joaída, para que te encargues de la casa de Jehová y de todo hombre loco que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. ¿Por qué pues no has reprendido ahora a Jeremías de Anatot, que os profetiza? Porque él os envió a decir en Babilonia: largo será el cautiverio, edificar casas, habitarlas, plantar huertos y comer frutos de ellos. Y el sacerdote Sofonía había leído esta carta, oído del profeta Jeremías. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho Jehová de Semaías de Nehelá, porque os profetizó Semaías y yo no le envié, y os hizo confiar en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo castigaré a Semaías de Nehelán y a su descendencia. No tendrá varón que mora en este pueblo, ni verá el bien que yo haré a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Yahvé estaba decidido totalmente a que el pueblo estuviese en Babilonia, aunque ellos no querían estar allá, querían regresar a sus tierras, y esto no podía suceder porque seguro iban a volver a sus antiguas andanzas. Ellos tenían que ser purificados en sus corazones. Cualquier intento de profeta que se levantara para incitar a la rebelión y el regreso del pueblo fuera de lo que estaba pautado por el propio Yahvé iba a ser considerado por Nabucodonosor una rebelión, y pues se les aplica uno de los castigos más crueles, que incluso en el profeta Daniel aparece, que era ser quemados vivos. Así hizo pues Nabucodonosor con dos profetas que quisieron incitar la rebelión de los cautivos para que regresasen a Judá, y pues en virtud de que esto estaba ocurriendo, esta clase de correspondencia estaba ocurriendo en los días pues en que Sedequías era el rey, entonces comprendemos las razones por las cuales, en virtud de que había una rebelión puesta en marcha, Nabucodonosor decidió bajar, también estaba profetizado, para destruir pues el resto de la nación que quedaba. Gracias una vez más por estar con nosotros, gracias por todo su tiempo y por toda su participación. Que el Señor les bendiga y les guarde ricamente.